Te cuento que Montenegro, un país al sureste de Europa, nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda incluso si no eran parte de la Unión Europea. Bueno, y estoy feliz y agradecida de la vida que tengo a Carlos acá, junto con Saskia, que le estamos dando la bienvenida en el cafecito. Pues Carlos es un gran amigo de antaño, colega, pero por supuesto él tiene una trayectoria un poco de gran prestigio egresado de Harvard y ha sido docente, aparte de director de escuelas. Es una persona de un gran, de una gran formación, tanto académica como espiritual, en salud mental. Bueno, eh, como hemos dicho, cuando hay personalidades como Carlos acá, pues resumimos su currículum para no consumir todo el tiempo de de la entrevista. Eh, Claro que sí, bienvenido. Un placer tenerlo por aquí con un tema tan interesante como el que tenemos para nuestros televidentes en el día de hoy para conversar con usted, ¿verdad? Gracias. Gracias de nuevo por su invitación. Es un privilegio para mí estar junto a ustedes ante sus televidentes y espero que podamos tener una, aunque sea breve, una charla sobre el tema de nuestro interés. Claro que sí. Nosotros estuvimos conversando de la necesidad que tiene el ser humano de cultivar su sector espiritual y cómo esto afecta a la salud mental. ¿Y quién mejor que Carlos para hacer un abordaje en este sentido? Bueno, como nuestro formato aquí sería más bien compartido, ¿no? Yo voy a decir Sí, unas cosas y seguimos ustedes comentando. Me parece a mí que a veces se nos olvida en nuestros peregrinajes a través de la vida, cada cual tiene su sendero y sus caminos que toma para su desarrollo propio. Y como sabemos, nuestra inclinación a tratar de entender y manejar esta realidad que tenemos tan difícil de día a día, pues históricamente y nuestra evolución hemos buscado algo más allá del momento para poder entender el porqué de todo esto y hacia dónde va. Y ahí pues a eso hoy en día le llamamos los caminos y las prácticas espirituales que nosotros pensamos nos ayudan y nos dan cierta paz y tranquilidad, tanto por los distintos aspectos que tienen esos caminos espirituales, como son sus valores, sus visiones de lo que es, las contestaciones a esas preguntas. ¿Qué es esta vida? ¿Qué somos nosotros? ¿El por qué estamos ¿hacia aquí? dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué viene o no? Ujú. Entonces, pues hay una correlación directa entre esos quehaceres nuestros y lo que llamamos salud mental, porque en la mayoría de los casos, todas las grandes vías espirituales, aun siendo las religiones establecidas, tanto como aquellas que se consideran quizás no tan institucionalizadas como las religiones grandes, pero que todavía son caminos espirituales de desarrollo personal. Todas esas tienen componentes que ilustran aspectos de nuestra vida diaria, diciéndonos, esto es lo que pensamos, de qué se trata esta vida,
y lo que tenemos que decir sobre si hay un más allá y el porqué de aquello. Y todo lo anterior llega basado en una conducta y unos comportamientos en esta vida, en estos momentos. Todos los grandes momentos del desarrollo espiritual nos indican y nos sugieren para poder entrar de pleno en esa ruta espiritual y de desarrollo. Estas son las conductas humanas que uno debe de llevar a cabo. Pues nunca pensamos en la mayoría de nuestros casos diarios que esas directrices, mejor que nunca los 10 mandamientos, ¿verdad? Son todos de conducta, lo que debes y no debes hacer. Debes amar al prójimo, pero no matar. Debes de compartir, debes de hacer esto y no lo otro. Igual que esa, hay varias otras directrices que van dirigidas a la conducta humana cotidiana. No lo pensamos así. Sin embargo, hay una relación. Entonces, nos podemos medir unos a nosotros en nuestro quehacer de conducta diaria. Cómo yo o mi prójimo o mis vecinos se adhieren o no a esas normas que nuestras creencias, mi creencia, tus creencias nos dictan. Hay veces, Carlos, que las religiones dividen. Se dice que la espiritualidad une. Entonces quería saber, sí, porque hay una diferencia entre religión y espiritualidad. Lo que tienen en común es que ambos proponen ciertas conductas de vida diaria. O sea, el desarrollo espiritual no es solamente un fenómeno interior. El fenómeno interior, por ejemplo, si uno ora todos los días o uno medita, uno hace una serie de prácticas que llevan a uno sentirse de una forma u otra, más claro, más elevado, más en contacto con lo que sea que uno quiere estar en contacto internamente, ¿verdad? Un ser superior. Exacto, aún desde arriba hasta abajo, desde un ser superior hasta yo conectarme con la flora local y los espíritus del agua y el viento. Todos esos caminos conllevan ciertas prácticas. Y lo que yo quiero decir con prácticas para llegar a la salud mental es, prácticas quiere decir cómo nos llevamos unos a los otros. Yo llevo un argumento de muchos años con mis compañeros y compañeras budistas. Yo soy budista secular, no creo en muchas de las creencias tradicionales que vienen de culturas distintas asiáticas. Hay un mundo nuevo de secular en el budismo. Y las grandes diferencias son que hay personas que dicen, yo me puedo desarrollar y ser un ser elevado internamente. Hay otros que tienen otra perspectiva que yo comparto, que dice, no importa cuán elevado esté tu ser, hasta que tú no abras la boca y tú compartas eso con otra persona, eso no existe en el mundo, solamente existe en tu cabeza, en tu corazón. Por lo tanto, ser santo o ser elevado o ser iluminado es un fenómeno, para mí, no interior, es solamente cómo se manifiesta. Ejemplo de eso, ¿cuántas personas no conocemos en el mundo espiritual y de las religiones que en su práctica diaria con otras personas son demasiado fuertes, rudos, o son demasiado llegados al dinero, o su personalidad no es tan agradable? A la misma vez,
¿Cuántas personas no conocemos en el diario vivir que nos encontramos con ellos en la calle que no tienen nada que ver con nada de esto? Y son dulces, son pacíficos, son personas claras de mente, son personas que le dan la camisa de la espalda a uno si la necesita. Por lo tanto, la proposición mía es que es la conducta humana la que revela o demuestra el nivel de espiritualidad de uno, no solamente lo que está dentro, sino cómo se manifiesta. Y ahí es donde está el vínculo con lo de la salud mental. Porque hablamos y tenemos historia en la humanidad, en todas las culturas, a través de todos los tiempos, sobre esta conducta de mis creencias. Algunos dicen, voy a observar este día. Otros dicen, yo voy a observar otro día. Otro día yo me levanto de mi casa y voy a un sitio con otra gente. Algunos dicen, me voy a poner una gorra redonda. Otros me voy a poner una gorra de pico. Otros dicen, me voy a poner ropa. Otros dicen, no me voy a poner ropa. Otros dicen, me puedo casar con una persona. Otros dicen, me puedo casar con varias. O sea, muchas conductas que surgen de esas distintas formas de uno pensar en sistemas organizados. Como decía, hay un gran, pero uno de los más grandes ministros protestantes del siglo pasado, llamado Norman Vincent Peale, famoso aquí en Nueva York, que escribió un libro hace como 100 años que dice muchas cosas, pero uno de los dictos de él que más me encanta, él dice, la religión es una disciplina mental. No es una expresión que tú ves mucha gente decir, porque no gusta. Ese sentido de definir religión así no gusta. Pero a este punto, quiero dejar al lado eso para llegar a lo de mental. Aunque nuestras sociedades acostumbramos medirnos por nuestras conductas de acuerdo a ciertos morales y ciertos valores que surgen de estas distintas visiones de desarrollo espiritual, desarrollo religioso, no hacemos lo mismo en cuanto a mirar cómo nos podemos entender y llevar y cómo podemos compartir en esta vida, quizás fuera de los marcos de los senderos religiosos. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cuáles son las más terribles guerras y matanzas que han hecho en la humanidad, en la historia? Muchas de ellas llevadas por las religiones. Todas. No estamos hablando de los cristianos quemando mujeres en los siglos pasados. No estamos hablando de los musulmanes y los cristianos nada más matándose. Ni los protestantes y los católicos en Irlanda matándose por religión y por conductas que cada religión dice, la mía es la que es y la tuya no. Hasta los budistas. Me parte el corazón decirlo. Hace 2 o 3 años nada más, en nuestro tiempo, en el país llamado hoy en día Myanmar, que antes se conocía como Burma, cerca de la India, ¿no? Es un país musulmán, budista, pero tienen minorías que son musulmanes. Los budistas han participado en las matanzas con el ejército de esas minorías musulmanes. Una cosa que jamás hubiera pensado alguien que piensa en los budistas como tan pacíficos. Así que ilustro ese punto para decir, la forma de nosotros entender lo que es la salud mental, desafortunadamente, ha sido por esta realidad de la forma en que históricamente hemos visto que los valores para medir la conducta y el compartir y lo que es el buen estar en esta vida, la ciencia nos ha llevado a pensar en otra forma de ver la conducta humana, ahora cientificándola, haciéndola casi medicinal,
hablamos de salud mental, como si fuera fiebre. ¿Cómo está tu salud? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes dolor? Déjame medirte. Pero en la mente y en el comportamiento, ¿cómo vamos a medir tu salud mental? Hay muchas variantes. Claro, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos tienen unos tomos de grandísimos que tienen todas las categorías de aberraciones, lo que para ellos Claro. son, Y que dime, sacan, todos los días sacan enfermedades y entran otras, o sea que nuevas, entran nuevas. Ahora hay enfermedades de que cómo uno actúa cuando le duele el pie mucho. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros, los seres humanos? Por un lado tenemos unos dictámenes que nos dicen, actúas así y eres un ser humano propio actuando así con el prójimo. De esta forma, depende cuál es la tabla que estás siguiendo y si los otros que están a tu alrededor siguen la misma tabla. será el tema de identificarse lo que hace la guerra, o sea, de identificarse con una religión o con algo en particular, o sea, la Bueno, necesidad de uno de repente universalizarse y entender que debemos unirnos en lo que nos es común y respetar nuestras diferencias. y desafortunadamente hablando de esos fenómenos, son fenómenos globales y comunes y colectivos, ¿no? Y conllevan que la gente arrastra. Hay una cuestión que se llama el mob psychology en inglés, la psicología ¿cuál es la palabra en castellano para mob en español? El montón, el grupo desorganizado de gente, el motín, ¿no? Pues, por otro lado, estamos buscando una forma de entender cómo podemos medirnos en salud mental. Yo cuando estudié aspectos de salud, que hice mi bachillerato, hice una circulación en psiquiatría y en psicología, y fui a uno de los grandes centros en Nueva York y me di cuenta que todos los pacientes eran mujeres. Todas, casi 95% de los pacientes eran mujeres. Yo le pregunto a los psiquiatras, ¿y por qué? Me dicen, es que la mayoría de ellos lo traen aquí los esposos, diciendo que no se están comportando en la casa. Y los médicos comparten con ella y las tachan loca, adentro. Hasta que no se comporte con el esposo, no le damos que tiene salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de nosotros entendernos hasta el día de hoy llevamos en cierta medida una dificultad, porque históricamente nos decían los grandes sacerdotes y los grandes principios de la humanidad, actúa así, trata a las otras personas así. Después la salud mental viene y dice, este tipo de comportamiento es malo y este es bueno. Nos deja entonces a pensar cómo podemos buscar una forma de llevarnos, que todo el mundo, no solamente yo, ni tú, ni aquel que tenga aquel principio, podamos llevarnos. Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Bueno, con esa reflexión de Carlos y dejando a cada quien que conteste esa pregunta, pues nos despedimos del aire. Con Carlos siempre nos resulta muy corto el tiempo para abordar situaciones, ¿verdad, Saskia? Sí, así es. Pues todos esos temas que son interesantes en su desarrollo, pues podemos, yo aprendí bastante escuchándolo ahí, porque de verdad que supo desmenuzar bien el tema. De verdad que ya seguiremos escuchando de ese tema un poco más adelante. Gracias. Ana, Gracias, agradecida de verdad por su tiempo y por Carlos venir y Aponte, estuvo compartir con con nosotros. nosotros. Hasta la Sí, próxima, hasta la próxima. Hasta la próxima. claro que sí. Gracias por su tiempo, Namaste. señor director. Que pasen Vamos a la una pausa. bella tarde. Gracias. Amén, usted también. Gracias.